Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias. Yo sé que han de estar hambrientos, ya se está. Voy a tratar de ser breve. La idea de la charla de hoy es tratar de introducirlos al mundo de la nanociencia, de nanotecnología, del carbono. Y se ha hablado un poco de grafenos, se ha hablado un poco de los fullerenos, voy a hablar un poco de eso y de las aplicaciones, lo que se está haciendo a nivel en los laboratorios y las aplicaciones que pueden tener estos materiales. Pero antes vamos a primero a definir qué es un nanómetro. Estamos viendo lo que es un terawatt, son muchos ceros hacia la derecha. Cuando tenemos un nanómetro van a ser muchos ceros hacia la izquierda. Y veamos que las estructuras de nanómetros, por ejemplo, la doble espiral de ADN es alrededor, eso mide alrededor de 2.5 nanómetros. Los glóbulos rojos son de miles de nanómetros, son micras. Un átomo pues es menos que un nanómetro, que está hasta acá, y 1.000.000 de nanómetros viene a ser lo que es la cabeza de un alfiler. Entonces, para que se den tomen en cuenta cuáles son las dimensiones. La millonésima parte de 1 milímetro, eso va a ser un nanómetro. Entonces estamos haciendo materiales de esas, como hemos visto, de esas dimensiones. Estamos tratándolos de autoensamblar y hacer materiales que podamos ver, y eso es lo que les voy a demostrar el día de hoy. Una persona que mide 2 metros, pues tiene de 2 billones de nanómetros. Lo que es la nanotecnología, creo que ya se ha hablado, ya más o menos tienen idea, es tratar de utilizar de una manera muy eficiente, bueno, también los recursos naturales, y esto va a revolucionar, que es lo que estamos haciendo, los materiales nuevos, que sean más eficientes, la energía, la medicina, la agricultura y la electrónica. Y bueno, hay otras, son las áreas de impacto, de alto impacto social. Un poco de historia, y creo que este es el foro adecuado para darla. Esto pasó realmente en el año cuando estaba Michael Faraday, en la ciudad de Londres, todos los viernes en la Royal Institution se da una charla al público, en donde antes atendían los ministros y los políticos. Y Michael Faraday es el padre del electromagnetismo. Entonces imagínense Michael Faraday dar una charla un viernes sobre los nuevos efectos eléctricos que acaba de descubrir. Estamos hablando del siglo XIX. Y estaba ahí el ministro de Hacienda presente, y después de que da su charla, el ministro de Hacienda, que es el señor Gladstone, le pregunta al señor Faraday, ¿usted realmente cree que la electricidad podrá tener un uso práctico? Faraday le contesta, señor, estoy convencido que algún día se le pondrá un impuesto. Entonces, creo que este es el foro, y creo que lo que está haciendo el Senado de Chile es muy importante, porque es donde la clase política puede tener contacto con lo que se está haciendo en la actualidad, y si algo de eso se puede hacer y puede ser con visión, pues puede poner a Chile a la vanguardia de ciertos materiales y de ciertas tecnologías. Se habló del carbono. El carbono es un elemento, estamos nosotros constituidos por muchos átomos de carbono. Lo que comemos son los carbohidratos, lo que tienen los combustibles son poliaromáticos, donde son átomos de carbono, pero el átomo de carbono, vamos a abrirlo muy general, tiene 4 electrones en la banda de valencia. De esos 4 electrones yo puedo lograr establecer 4 tipos de enlaces. O sea, me puedo enlazar con 4 átomos, puede ser del mismo carbono o de otro, 4. Si vemos el grafito o el grafeno, aquí cada uno de los átomos está unido a 3 átomos del mismo carbono. Estos son formas alotrópicas de carbono. Entonces queda un electrón libre, y ese electrón libre hace que los electrones se puedan mover de un lado a otro, y hace que el grafito sea un material conductor. Y el grafito son esas capas, una capa de estas redes hexagonales una arriba de otra, son materiales en láminas. Y esta es una imagen de STM, lo que vimos en la charla anterior, pero del grafeno. ¿Cómo se ve? Si cambiamos el tipo de enlace, podemos hacer otros materiales que también son únicamente hechos por carbono. Y esto es, por ejemplo, el diamante, que a muchas de aquí les gustan los diamantes.
Los enlaces en los diamantes es que cada uno de los átomos está unido a otros 4 átomos. Entonces no hay electrones libres y el material es muy duro. Entonces yo, dependiendo de cómo empiece a jugar con los átomos, yo puedo hacer nuevos materiales. Y es el mismo elemento, carbono. Entonces el carbono puede tener la forma del diamante o la forma del grafito, que es muy suave, o del diamante, que es muy, muy duro. Pero hay otras formas de carbono que se han descubierto últimamente, en los últimos 20 años, que son nanoestructuras de carbono, ¿sí? Y voy a hablar un poco de eso. Que es la primera fue, ¿qué pasa si vaporizo o si pongo un láser sobre una superficie de grafito y todos los átomos, pues voy a romper el material, se van a reconstruir? Y es un experimento que se hizo en 1985, donde estuvo involucrado Harry Kroto, Richard Smalley y Bob Curl, y 2 estudiantes, y ellos encontraron que había un número mágico donde está el 60, que había 60 átomos de carbono. Vimos el carbono 60 en la charla anterior, y la única explicación que tuvieron era, la única molécula que puede tener 60 átomos y que sea muy estable es como un balón de fútbol, donde tengo 60 vértices y tengo 20 pentágonos, 12 pentágonos y 20 hexágonos. Entonces, por el descubrimiento de esta nueva molécula, que es una nueva forma de carbono, se les dio el Premio Nobel de Química en el año 1996. Aquí vemos a Harry Kroto, a Richard Smalley y Bob Curl, que están en el centro, y los 2 que están en los lados son los estudiantes que hicieron los experimentos, Sean O'Brien y Jim Heath. Y creo que es importante aquí que los estudiantes también son los que hacen la ciencia. Nosotros administramos muchas veces, pero ya los que hacen realmente muchos de los experimentos, los que quedaron hasta altas horas de la noche, fueron ellos 2. A los 3 del centro les dieron el premio Nobel, a los 2 de afuera les dieron una hamburguesa. Pero bueno, es importante mencionar lo que hacen los estudiantes. Entonces ya tenemos nuevas formas de carbono. Ahora tenemos el diamante, el grafeno, ahora es el grafito, y ahora tenemos los fulerenos. Y si empiezo y corto un fulereno y lo hago más alargado, o tomo una hoja de ese grafeno y lo enrollo, pues hago lo que son los nanotubos de carbono. Entonces voy a hablar un poco de los nanotubos de carbono. Son nuevas formas de carbono. Y está también lo que es el grafeno. La gente pensaba que no se podía aislar una imagen. Imagínense, es una hoja de átomos, y el espesor de esa hoja es un átomo. Entonces es transparente. ¿Se puede realmente hacer estable una hoja de átomos que yo pueda mover de un lado a otro? La gente pensaba que no. Y utilizando una cinta adhesiva, pues hicieron experimentos, Gaiman o Oselov, en el año 2004, y les dieron el premio Nobel 6 años después en física. Entonces, ha sido una revolución muy importante. El carbono es un elemento que es fascinante porque se pueden hacer cualquier tipo de estructuras. Digamos que aquí tenemos las formas del carbono. Tenemos las que son 0 dimensionales, tenemos de 1 dimensión, tenemos 2 dimensiones que son como unas hojas, o tenemos de 3 dimensiones que son un poco más complejas. En muy poco tiempo, en 1985, 91, 2004, estas estructuras realmente nacieron. Y tenemos 2 premios Nobel, uno en física, uno en química, 2 premios Kavli. Y eso se ve. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Ahora lo que estamos haciendo los científicos es tratar de encontrar, y en el año 2000 algo, esperemos que sea pronto, podemos encontrar una nueva forma de carbono que sea en 3 dimensiones, que sea completamente distinta a todas las demás. Y eso es lo que estamos haciendo. Voy a hablar un poco de lo que son los nanotubos de carbono. Voy a dar una visión muy rápida, no quiero aburrirlos, pero ya tenemos nuestros tubos. ¿Cómo podemos entretejer esos tubos y hacer un material que yo pueda ver? Bueno, utilizando defectos, y muchas veces utilizando defectos. Si yo veo aquí, veo un pentágono y un heptágono. Aparte, recuerden que es una red hexagonal. Si introduzco pentágonos y heptágonos, puedo empezar a hacer nuevas formas y morfologías, como esta, por ejemplo. Puedo hacer espirales, puedo hacer muchas cosas, o puedo empezar a entretejer. Y estas estructuras ya también las puedo ver en microscopio. Es un microscopio electrónico, son microscopios electrónicos muy recientes que se han desarrollado. No sé si se vea, pero aquí se pueden ver, van a ver los hexágonos, están los hexágonos, y hay también heptágonos y pentágonos.
que se pueden ver. Entonces estos defectos existen y esos defectos son los que yo voy a utilizar para hacer nuevos materiales. Si yo puedo hacer un andamio de nanotubos utilizando esos heptágonos en los vértices, puedo hacer un nuevo material. Y eso es algo que les voy a mostrar. ¿Cómo lo hacemos? Utilizaré una caricatura también. Aquí tenemos una nanoaraña, en la otra charla teníamos otro tipo de insectos. Y estas ayudan a tejer los tubos. ¿Y cómo empiezo a tejer en 3 dimensiones? Bueno, controlando, haciendo procesos de autoensamblaje del crecimiento, y puedo hacer materiales que ahora ya pueden ver. Les voy a mostrar un material que se puede ver, que son como esponjas, un material que es una esponja que es muy ligera, más ligera que el aire, y eso consiste en tener nanotubos de carbono entretejidos, que son los que muestro aquí. Estos son los tubos que se ven aquí, están entretejidos, y aquí tenemos densidades muy, muy pequeñas más ligero que el aire. Entonces, ¿esto para qué sirve? Bueno, nos dimos cuenta que este material no le gusta el agua, es súper hidrofóbico, y también a la vez le gusta el aceite. Entonces, se puede utilizar para captar aceite. Aquí vemos cómo se puede utilizar para cuando hay un derrame petrolero, pues se puede captar aceite. La captación de aceite puede captar el aceite 100 veces su peso. Entonces es un material y lo puedo quemar y luego lo puedo volver a reutilizar. Déjenme, aquí es una película para que vean la hidrofobicidad. Ese material son las esponjas, vean cómo flota. Lo trato de sumergir en el agua y no le gusta el agua. Odia el agua, pero el aceite lo empieza a captar. Y ahí vamos a tratar de sumergirlo para que vean, se sumerge y nunca se moja, la superficie no se moja. Y ahí se regresa y no se moja. Bueno, este material se puede utilizar también para captar aceite, y lo que hemos hecho es seguir diseñando nuevas estructuras que sean más eficientes. Por ejemplo, ahora podemos hacer esto como tentáculos, utilizando nanotubos que también pueden absorber este material, y lo que estamos haciendo últimamente es hacer estas esponjas que yo las puedo ver. Lo que ven aquí son esponjas hechas de átomos de carbono. A veces pueden ser muy robustas, pero a la vez también son muy ligeras en peso, son muy porosas, y estas esponjas tienen propiedades súper diferentes a los materiales que conocemos en la actualidad. Esto es un nuevo trabajo que hemos hecho, pero aquí, para que vean cómo se comporta la esponja, yo la puedo comprimir, y por lo general cuando comprimen un material, si lo comprimen en esta dirección, se expande en esta, pero si ven este material, cuando lo comprimo en esta dirección no se expande, es como el corcho. Entonces, tienen propiedades muy interesantes, y este material en particular puede absorber hasta 1000 veces su peso en el aceite. Es también hidrofóbico y oleofílico. Entonces, aquí estos son para los resultados que, bueno, puede absorber aceite y puede absorber otros solventes. Voy a mencionarles algo que también fue una pequeña cosa que se desarrolló en un compuesto donde yo puedo cambiar las propiedades de un polímero. Si yo pongo, por ejemplo, nanotubos de carbono, y puedo transferir esas propiedades mecánicas que son muy buenas hacia el polímero. Bueno, utilizando el hule y haciendo nanocompuestos con nanotubos de carbono y hule, yo puedo hacer que estos hules puedan soportar temperaturas de 260 grados centígrados o 235 megapascales de presión. ¿Y para qué me sirve? Bueno, resulta ser que en la explotación petrolera, cuando tienen los ductos para explotación o exploración, tienen estos empaques entre cada ducto, donde vemos en la figura el O-ring que se ve aquí, en la figura. Si esos O-rings los hago que soporten más temperatura y más presión, yo puedo extraer más petróleo. Entonces, actualmente solamente se extraen alrededor de una tercera parte del manto de petróleo por el problema de las altas temperaturas y la presión. Entonces, aquí vemos las tecnologías actuales, y el trabajo que se desarrolló en colaboración con los japoneses es donde nos vamos hacia allá. Bueno, entonces lo que resulta ser es que puedo extraer una tercera parte más de petróleo utilizando esta tecnología, y una empresa ya lo desarrolló y lo utiliza. Entonces, es una pequeña cosa que es solamente un empaque, cómo puede tener un impacto importante en la energía. Aquí vemos cómo es el empaque que tienen los tubos, y los que no tienen, cómo se comporta a esas presiones y temperaturas.
También lo que estamos viendo es, por ejemplo, la toxicidad de estos materiales. ¿Estos materiales son tóxicos o no? Y hemos estudiado, por ejemplo, cómo se comportan las amibas con estos materiales, porque, por ejemplo, en México es la tercera causa de muerte por infecciones por parásitos, y alrededor de 10,000 a 30,000 personas mueren cada año. Entonces empezamos a ver cuál es cómo se comportan las amibas con ciertos tubos, y lo que hicimos es, si cambiamos la superficie de los tubos y ponemos átomos de nitrógeno, podemos hacer que las amibas estén muy cómodas y se proliferen, que es lo que nos dimos cuenta. Esto es la viabilidad. Al final de cuentas, lo que vimos es que conforme poníamos estos tubos dopados con nitrógeno, el carbono con nitrógeno, las amibas no se morían. Y otro tipo de tubos sí se morían si las dosis eran más grandes. Aquí veíamos como la viabilidad celular bajaba. Y aquí les voy a presentar una amiba, como esta es una amiba, obviamente esta viva se está moviendo, y esto lo que ven ahí es que ya ingirió nanotubos y obviamente sigue por ahí. Hay otras aplicaciones en neurociencias. El día de ayer fueron las charlas sobre neurociencias. Se puede utilizar grafeno y nanotubos también para la proliferación de las neuronas. Y eso también es importante, porque si puedo regenerar ciertas neuronas que hagan cierto tipo de función, puedo aliviar muchos de los problemas actuales que se están viendo con las enfermedades neurodegenerativas. O también puedo intentar también regenerar axones utilizando estos materiales. Entonces hay mucho trabajo que está haciendo también para regeneración de piel, utilizar estos materiales. Y también sobre el tratamiento de cáncer, encapsulando con hojas, por ejemplo, átomos, cúmulos de ferromagnéticos de cobalto o de cobre o de hierro. Yo puedo recubrirlos con grafeno o con estos fulerenos, y estos también se utilizan utilizando radiofrecuencias para localizarlos en lugares donde está el cáncer y hacer tratamiento de cáncer menos invasivo. Mucho más eficiente que la quimio. Bueno, aquí es algo que hemos desarrollado últimamente en Penn State, y esto lo que vemos aquí son bosques de nanotubos alineados, y eso lo utilizamos para separar el plasma de la sangre. Pero también lo que hemos hecho es que podemos captar virus. El diámetro de un virus, por ejemplo del H7N2 o cualquier virus de esta influenza, es alrededor de 100 a 120 nanómetros. Y muchas veces es difícil atraparlo, pero yo con un hisopo de algodón, yo puedo capturar este material de un huevo, por ejemplo, aislar el virus utilizando este dispositivo, y puedo hacer la secuencia genómica para tratar de atacarlo después. Entonces hemos logrado aislar virus que otra gente no ha podido aislar, porque con muy poca concentración los podemos atrapar y los podemos localizar y hacer la genética que se debe hacer. Y estos son los arreglos de nanotubos alineados que hacemos, un dispositivo de microfluídico, donde los ponemos ahí el sistema. Creo que se mencionó en la primera charla también qué es lo que sigue. Bueno, podemos hacer, y esto ya es una realidad, pinturas electrónicas o baterías que se puedan pintar. Entonces yo puedo pintar diferentes capas con polímeros, y yo tengo las baterías, o puedo tener celdas solares utilizando este sistema de pinturas. Bueno, les voy a hablar ahora a lo que es un poco del grafeno, materiales en 2 dimensiones. Y el grafeno es, obviamente, el grafito son todas estas capas. Si yo empiezo a quitar capas, y me quedo con uno que se llama grafeno, pero hay otros materiales que también son por capas que se comportan, que puedo empezar a aislar una capa. Lo interesante es que conforme reduzco el número de capas y me quedo con una, las propiedades de este material cambian totalmente con el material en bulto. Entonces, hay el grafito y hay otros materiales laminares. Y estos, por ejemplo, estas son las aplicaciones del grafeno ahora, y donde se está haciendo mucha investigación en la parte aeroespacial. Es transparente, o sea,
Pues imagínense, es un átomo de espesor, el material es transparente, conduce la electricidad, entonces se puede hacer en tecnología aeroespacial, en electrónica, en energía también, para hacer almacenamiento de energía o también filtración o fotovoltaicos, y en la parte de catálisis y filtración, etc. Entonces creo que hay diferentes aplicaciones que están haciendo investigaciones, pero bueno, también el problema es el escalamiento y hay que hacer procesos que sean escalables. Samsung en Corea en ese sentido, aquí lo que ven es una hoja de grafeno, ahí lo ven más o menos transparente. Estas hojas de grafeno se utilizan en las pantallas táctiles de sus celulares, de sus tablets. Y aquí, utilizando el grafeno, yo puedo hacerlo flexible, porque a veces es flexible y eso es algo que no pueden hacer con su celular actualmente. Entonces pueden hacer monitores flexibles utilizando grafeno y ya hay prototipos que se están desarrollando. Esto es algo que hemos hecho nosotros, hemos hecho un material que es muy tenaz, o sea, que no se rompe fácilmente y que a la vez es transparente y tiene otras aplicaciones. Voy a mostrar una película para que vean cómo lo podemos hacer. Podemos hacer áreas grandes de estos materiales donde lo tenemos sobre una superficie y solamente levantándolo para que vean que es muy tenaz, hacemos entonces ahí lo levantamos y no se rompe y después van a ver que es transparente. Entonces este material lo estamos utilizando para hacer nuevas fibras de carbono que sean más tenaces. Las fibras de carbono actuales no les puedo hacer nudos y este es el material que lo ven, es transparente y es muy ligero y está hecho, y luego puedo hacer las fibras enrollando y bueno, estas fibras puedo hacer nudos, entonces puedo hacer nuevos tejidos, nuevas telas, utilizando estas fibras que son muy tenaces. Y las puedo hacer multifuncionales. Hay muchas aplicaciones del grafeno. Yo creo que el tiempo y el hambre nos están haciendo avanzar más rápido. Pero hay un montón de aplicaciones que las ultracapacitores, fotovoltaicas, grafeno y otros materiales laminares que se están haciendo. Sensores es algo que estamos desarrollando, aquí voy rápido, con muy poca cantidad utilizando cierta química superficial del grafeno, yo puedo detectar una molécula específica, como en este caso que estamos haciendo con una molécula aquí de Crystal Violet. ¿Cómo se ve aquí el grafeno dopado con boro? Por ejemplo, en esa superficie ahí lo ven, pero es transparente. Pero ahí se ve el contraste. Entonces, es un material transparente que se ve, y eso es lo que estamos haciendo. Y también se puede utilizar para sensores de gases tóxicos, que puedas detectar hasta partes por billón de un gas tóxico. Entonces, tiene ciertas implicaciones en el área de detección de gases. Bueno, hay otros materiales laminares. No solamente es el grafeno, y el grafeno es la punta del iceberg, pero aquí tenemos un montón de cosas que tenemos que todavía por hacer. Y ahí tenemos otras aplicaciones. Anticorrosión. La corrosión es un problema muy grande a nivel mundial y ahí se gastan muchos miles de millones de dólares, billones de dólares. Y la idea es poner una hoja de nitruro de boro sobre un material, puede ser sobre cobre o sobre aluminio, y cuando le pongo una capa o dos capas de nitruro de boro, que es un material laminar, puedo hacer que no se oxide. También puedo hacer nuevos sólidos, y digamos que cada material laminar es como una baraja, como una carta. Si empiezo a poner una encima de otra, puedo hacer una nueva baraja. Y aquí vemos imágenes de cómo puedo poner una sola capa de disulfuro de molibdeno, 3 capas de grafeno, puedo poner nitruro de boro con grafeno. Entonces podemos empezar a hacer nuevos sólidos, nuevos materiales que no sabemos las propiedades todavía, pero que sabemos que puede tener algo por ahí muy interesante. También se habló algo sobre en la primera charla, sobre qué se puede hacer con dispositivos, con recubrimientos. Este es un recubrimiento que es hidrofóbico, le pongo agua, no funciona, la repele. Si lo raspo, pues deja de funcionar, entonces voy a rasparlo, se raspa, y ahí obviamente ya no está funcionando porque está mojando el substrato de cobre. Pero si yo lo caliento a 180 grados, yo hago que se regenere
mi superficie y ahora sigue funcionando. Entonces, estos superficies autorregenerables para evitar corrosión, esto es algo que se está haciendo, es algo que creo que puede ahorrar muchos miles de millones y obviamente también energía. Aquí vemos cómo se ve una monocapa de disulfuro de tungsteno, que no voy a entrar en detalles, pero estos materiales pueden ser pueden causar una revolución a nivel de celdas fotovoltaicas porque son mucho más eficientes que las celdas fotovoltaicas actuales. El doble, puede llegar a ser el doble de eficiente, y entonces hay ciertas aplicaciones de estos materiales que apenas se están investigando desde hace 2 años, 1 año. O sea, lo estoy mostrando lo que está sucediendo en estas áreas. Bueno, entonces hablamos mucho de energía y esta es la visión de la energía de los materiales, de estos materiales laminares y cómo es posible atacar la corrosión, cómo hacer sensores, cómo hacer películas funcionales, cómo hacer almacenar la energía, convertir la energía solar, catalizadores, unos dispositivos electrónicos. Entonces tenemos bastantes aplicaciones y es aquí también lo que dice Richard Feynman, que él también habló de materiales en capas, que él decía, ¿qué podemos hacer si podemos controlar el número de capas de un material? Cuando dio esa charla en 1959. Solamente termino concluyendo lo que dijo Jawaharlal Nehru, que fue el primer presidente de la India independiente, primer ministro de la India independiente, y él lo que mencionó es que la ciencia puede resolver los problemas de pobreza, de hambre en el mundo, de analfabetismo, y tenemos que ser amigos de la ciencia porque está en cualquier esquina donde nos la topamos y que el futuro pertenece a la ciencia y a aquellos que son amigos de la ciencia. Y espero, como todos ustedes que están aquí, son amigos de la ciencia. Muchas gracias por su atención.